la casa del terror o del horror. De principios de siglo, un caserón de principios de 1900. ¿Verdad? Ese sector que estamos viendo ahora en imágenes es el lugar donde fue encontrado el cuerpo del señor Julio. Cuando necesitaban ellos hacían cualquier cosa, hasta te podían asesinar, conociéndole a la familia y cómo andaba este ajuste de cuenta. Es el escenario de un quíntuple asesinato que sigue asombrando por todos los detalles que se presentan. Araceli, Bruno y Alba trabajaban juntos en un restaurante de comida rápida de la ciudad de Asunción, capital del Paraguay. Era el sábado 6 de octubre de 2018 cuando se encontraron en la vieja casona donde Bruno estaba viviendo solo. Así que había invitado a todo el equipo del restaurante a tomar y cantar karaoke, que es una actividad bastante popular en el país. Araceli había ido con su hermano Marcelo y una amiga del trabajo. Alba y Bruno ya estaban ahí. Araceli les había presentado a ellos dos hace poco tiempo y eran novios en ese momento. La casa era un desastre, pero no les extrañaba mucho, siendo que ahí vivía un soltero y estaba solo con su perro. Había mucho olor a heces y orina del animal, muchas moscas, incluso había algunas manchas de sangre en una alfombra donde, según Bruno, la perrita tuvo cachorros hace poco tiempo, pero toda la gente que estaba en este lugar dejaron pasar por alto estas cosas. Él había tirado un montón de desodorante de ambiente en aerosol y el olor mejoró un poco. Al darse cuenta que nadie más se iba a presentar, fueron a comprar hamburguesas. Bruno y Alba se quedaron en la casa, pero Araceli, el hermano y la amiga fueron a comprar las hamburguesas. Esta amiga les había dicho que se sentía incómoda y acordaron que luego de comer todo se iban a retirar. Volvieron a la casa con las hamburguesas. La amiga le dio 2 mordiscos a la comida. La situación era como tensa porque se notaba que Alba estaba celosa de ella cada vez que Bruno le hablaba. Así que decidieron terminar el encuentro. Araceli acompañó a su amiga a casa de su novio, pero 2 días después, el lunes 8 de octubre, se desata la explosión mediática. Vecinos denuncian olores en una casa de la capital. La policía encuentra un cuerpo. ¿Qué secretos escondía la casona que pasaría a conocerse como la casa del horror? Podemos observar, que están todavía aquí en este caso los sofás, los muebles, la mesa, ropa también que también se estuvo utilizando. Cabe mencionar que el olor se siente todavía bastante fuerte aquí dentro de la casa. La Policía Nacional de Paraguay se presentó en la antigua vivienda ubicada en la calle Oliva. El olor era impresionante según testigos y la cantidad de moscas que se aglomeraba cerca de la puerta principal era preocupante. Tocaron el timbre sin respuesta, así que forzaron el portón que daba al estacionamiento. Lo primero que hicieron fue llegar hasta el pasillo que daba a la puerta principal, que estaba cubierta de escombros y moscas, y ahí encontraron el primer cuerpo, que más adelante iban a identificar como Julio Rojas. Las pericias siguieron hasta encontrar un baño al fondo de la casa, un piso de cemento que se notaba que era nuevo. Allí encontraron 3 cuerpos más, 2 mujeres y un niño, y finalmente una tercera fosa superficial frente al baño, donde se encontró el segundo niño. Se trataba de Dalma Rojas Rodas, de 23 años, Elba Rodas, que era su madre, y 2 niños, Cristian Santino, de 6, y Saulo Pionair, de 4, que eran los hijos de Dalma. La primera en ser identificada fue Dalma, gracias a que miembros de un grupo de rescate de animales llamado Narices Frías reconocieron a la perrita Pitbull que la joven había adoptado hacía poco tiempo. El grupo de rescate de animales se acercó hasta el sitio
sitio dio indicaciones de quién adoptó a esa mascota, como el color de pelo, que era azul, y los tatuajes. Con eso pudieron identificarla rápidamente y por lo tanto saber que vivía ahí con su madre, sus hijos y su novio. Una familia completa fue asesinada y enterrada en ese lugar. Al investigar de quién se trataba, se encontraron con mucho más de lo que esperaban. La familia Rojas Rodas tenía un pasado lleno de estafas, drogas y amenazas. Elba Rodas y Julio Rojas vivían juntos en una casita de Fernando de la Mora, una ciudad a las afueras de la capital de Asunción. Juntos tuvieron una sola hija que nació en 1992. En el 92 nació Dalma, quien pasó parte de su infancia y adolescencia en la vivienda familiar. Estudió en un conocido colegio privado de la zona y su madre tenía un lavadero sobre la calle Panchito López y Leopardo. Las cosas comenzaron a complicarse en el año 2005. Habían recibido una multa bastante alta por falta de licencias ambientales para el lavadero, mientras que Julio se estaba volviendo adicto a los juegos de azar y perdía cada vez más dinero para alimentar este vicio. A razón de esto, se atrasaron con algunos pagos del alquiler del local. Debía por lo menos 10 meses de alquiler. Y ahí vinimos a exigirle, ¿verdad? Los Rojas Rodas intentaron adjudicarse esta propiedad diciendo que valía mucho más que antes porque pagaron por muchas mejorías e incluso presentaron documentos falsos intentando decir que habían comprado la propiedad. Finalmente, para evitar procesos judiciales, los dueños llegaron a un acuerdo en que les dieron una suma de efectivo por las mejoras y lograron desalojarlos. Sin su principal fuente de ingresos, la familia, en vez de buscar otra alternativa legal, pasó a dedicarse al mundo del crimen. Su primera operación consistía en que Elba rondara los peajes haciéndose pasar por asistente fiscal. Se presentaba, tenía una tarjeta como asistente fiscal del fiscal Arnaldo Yucio, ¿verdad? Anotaban los números de chapas y Julián Rojas del Valle se constituía en el registro del automotor, accedía a los datos personales y él inventaba, producía documentos para iniciar una demanda en el fuero civil. En total casi 30 camiones ellos llegaron de esta manera a apropiarse y vendían al mejor postor. En el 2008 Julio se quedó con una propiedad en Luque que pertenecía a su madre, luego de acusar a su hermano de haberla drogado con calmantes para poder venderla contra su voluntad. Ahí, con las ganancias acumuladas de la estafa de camiones, se construyeron una lujosa residencia. Entre el 2009 y el 2016, Elba y Julio fueron denunciados en varias ocasiones. Siguieron la misma estafa de apropiación de otros vehículos. Además, engañaron a una anciana para apropiarse de su propiedad. La señora era vieja ya, ¿verdad? Y le hicieron firmar un documento. Y ahí se murió la vieja y ellos se quedaron con todo. Unas 30 hectáreas de tierra en la ciudad de Luque. También robaban cédulas de identidad de los departamentos de objetos perdidos en supermercados, con los que pedían préstamos y sacaban celulares de última generación a nombre de esas personas para después venderlos. Además, en otro allanamiento se encontró a Elba en posesión de marihuana. Testigos alegaron más adelante que ella estaba involucrada con otras drogas e incluso con un conocido narcotraficante. O sea que tenían un historial criminal bastante amplio y de muchos años. En el 2010 y 2013, Dalma estuvo en pareja con Eber Barrios. Dalma es la hija de esta familia. Con él se casó y tuvo su primer hijo, Santino, en el año 2012. Ellos se conocieron en una radio, ambos aspiraban a ser famosos en el ámbito de la música tropical y llegaron hasta a grabar un video juntos. Eber contó que en ese tiempo se llevó muy bien con ella, pero que sus suegros lo presionaban constantemente a formar parte de sus crímenes. Hasta que en una ocasión, Elba, la madre de la familia, le denunció por intentar abusar sexualmente de ella, a lo que le dieron prisión preventiva en la misma casa de la familia Rojas Rodas, lo cual era completamente irregular. ¿Cómo iba a estar viviendo obligadamente en la misma casa que su supuesta víctima? Según él, era una jugada de
la madre de la familia, para mantenerlo bajo su control. Él asegura que nunca participó en nada hasta que en una ocasión ellos se acercaron a otros 2 hombres a un banco. Él y Dalma se quedaron en el auto. A los pocos minutos el lugar se llenó de policías que arrestaron a los hombres por intentar estafar al banco. Donde 2 personas gestionaban un préstamo. Una de las funcionarias se percata de que la boleta de Andes estaba a nombre de una persona que era cliente del banco, era su conocida, y la llama y dice que le preguntan si ella está interesada en hacer un préstamo y está gestionando. Al decirle que no, la funcionaria le advierte a los guardias de seguridad. Estas 2 personas de sexo masculino son aprehendidos interim, que se percatan que un vehículo se da a la fuga. Les intercepta la patrullera, el sujeto masculino ingresa en una casa ajena, lo llegan a prender y la otra persona se trataba de esta señora Dalma Rojas. Él intentó huir, ya que se supone que estaba en prisión domiciliaria, pero lo atraparon. Al salir de prisión, 9 meses después, se escapó a Brasil y nunca volvió a Paraguay. Todos fueron imputados por el fiscal Humberto Udín y pasaron a guardar prisión en la cárcel de Tacumbú por 9 meses. Dalma, quien por aquel entonces ya tenía a su hijo pequeño de apenas 3 a 4 meses, no fue a la cárcel porque inventó un nuevo embarazo. Para el año 2016 la familia se había mudado a la hoy infame casona en el centro de Asunción. Las denuncias se acumulaban en su contra y habían recibido varias amenazas, así que dejaron la residencia de Luque por un tiempo. Después de repasar todos estos antecedentes, se podría pensar que Julio Rojas, Elba Rodas, Dalma y sus 2 pequeños pudieron haber sido asesinados como un ajuste de cuentas. Enemigos tenían miles, entre víctimas, autoridades y hasta narcotraficantes. Al mudarse a Asunción, Dalma comenzó a dedicarse al kickboxing. Según su entrenador, ella era una campeona, era muy buena y sobre todo nunca se rendía. Llegó a ganar varios títulos compitiendo en esta modalidad. En ese ambiente conoce a Bruno Marabel, un joven de 18 años que estaba inmerso en el boxeo. Dalma comienza a entrenar con él y a pasar tiempo juntos, así va surgiendo una relación sentimental a principios del año 2017. Todos dicen que tenían una linda relación a pesar de que Dalma le llevaba casi 10 años de edad y que él trataba muy bien a los chicos. Se casaron en enero del 2018 en una pequeña ceremonia íntima. El 29 de septiembre, Bruno Marabel sale de su trabajo alrededor de las 2 de la madrugada. Mediante el peritaje de su celular se pudo ver que fue directamente a la casa de Oliva. Ese recorrido de aproximadamente 11 kilómetros, que fue todo lo que hizo esa madrugada, entre las 2 hasta las 7:15 am, esta es la cronología. Empieza desde Burger King Palma hasta Ayolas y de Ayolas por Oliva. De Ayolas por Oliva realizado en 4 minutos aproximadamente, son 700 metros. Se realizó entre las 2:10 hasta las 2:15 de esa madrugada. Se puede apreciar acá, de las 2:15 hasta las 3:30 más o menos. Esa coordenada corresponde a la vivienda de donde ocurrieron estos eventos. Dalma estaba durmiendo en su habitación. Ella estaba en su mejor forma física ya que estaba entrenando para ir a competir a Argentina. Así que la única forma en que él la podía someter era mientras dormía. Le dio un golpe en la cabeza y después le dio varias estocadas. El ruido ocasionado por el ataque despertó a Elba, quien estaba durmiendo con los pequeños en una habitación del otro lado de la casa. Ella corrió a ver qué pasaba con su hija. Llega a la sala comedor que da a la habitación de Dalma y ahí es apuñalada repetidas veces por Bruno con un martillo carpintero. Los 2 hijos de Dalma serían los siguientes en correr la misma suerte. Luego hizo unas llamadas, envió mensajes y audios para crear una coartada. Este momento quedó registrado sin querer en un audio donde se escucha de fondo a uno de los niños agonizando. Una prueba clave que se usó después en el juicio. No, señora, así que si siguen el local, ¿me puede pasar el número de Araceli, por favor? Tengo que llevarle algo y me olvidé.
Como a las 3:30 de la madrugada, él volvió a salir de la casa encontrándose con una amiga y el novio. Quedó registrado en el GPS de su celular que estuvieron andando en moto cerca del Palacio de Justicia en el barrio Sajonia. Luego fueron a un bar karaoke llamado El Grillo, pero como todo estaba cerrado, fueron a un restaurante llamado El Bolsi. Este restaurante es muy conocido por abrir 24 horas. Allí se sacaron esta foto que ven en pantalla. Durante esta salida, él había preguntado a estos amigos dónde podía conseguir materiales de construcción y ellos le dijeron que había una ferretería bastante cerca de este restaurante El Bolsi. A las 7 de la mañana se presentó en el lugar el 29 de septiembre, que en Paraguay además es feriado, pero de todas maneras consiguió que le acerquen a la casa de Oliva bolsas de arena y cemento. En el fondo de la casona había un baño viejo en desuso que convenientemente estaba hecho en desnivel, unos 30 centímetros por debajo del terreno, por lo que era el lugar ideal para esconder los cuerpos. Bruno usó una carretilla vieja que ya estaba en la propiedad para poder transportar a las dos mujeres y a los dos niños hasta esta zona, hasta el baño del fondo. Los cubrió primero con cosas de los chicos, ropas y juguetes, luego puso cal, cosa que aceleró mucho la descomposición, y finalmente cemento, dejando un piso nuevo que cubría perfectamente el desnivel. Ese mismo día, a las 15:30, invitó a Alba y a Araceli a la casa para ir juntas a almorzar. Las chicas solo estuvieron un rato en la sala que conecta al garage. Alba, de 18 años, que era su novia, se quedó en la casa prácticamente a vivir con él desde ese momento. Ella nunca había estado en la casa antes de esto, nunca conoció a la familia asesinada. Para ella, él vivía ahí solo. Más tarde, Bruno acompañó a Araceli a su casa, donde ofreció a su familia varias de las posesiones de los Rojas, entre muebles y electrodomésticos. La tía de la joven le compró una heladera por 300.000 guaraníes, que serían un aproximado de $40. Al día siguiente, el domingo 30, Bruno ya les esperaba con la heladera fuera de la casa. Mientras cargaban el electrodoméstico en un carro, él le regaló a Araceli una cartera que era de Elba, diciendo que era de su ex esposa que se fue a vivir a Argentina. Este intercambio es lo que haría más adelante que la chica sea sospechosa de haber participado en el crimen y ser juzgada por reducción. Volviendo a Alba, ella aseguró que Bruno mantenía muchas habitaciones cerradas y no le dejaba moverse por la casa sola. A ella le pareció todo muy raro, pero declaró que como era su primera relación seria, que conoció en su primer trabajo, es como que dejó pasar estas situaciones, era muy inocente. Durante la semana se iban juntos a trabajar y volvían juntos a dormir en la casa. Alba recuerda que en varias ocasiones quiso volver a su casa, pero Bruno le pedía que se quede porque tenía miedo de estar solo. Bruno siguió vendiendo cosas de la casa, hasta ofreció en Facebook el auto de Dalma, un Mercedes-Benz E300 gris, a cambio de otro automóvil, y la residencia de Luque por 900 millones de guaraníes. Pero ¿qué pasó con Julio Rojas, el padre de la familia? El 2 de octubre, Julio Rojas entró a un kiosco cercano a la casa de Oliva para comprar saldo para su celular. El dueño de ese lugar le comentó que hace un tiempo que no veían a Dalma o a los chicos, que solían pasar por ahí todo el tiempo. Julio también estaba preocupado porque no había podido contactarlos, pero había pensado que su teléfono tenía problemas. Esta conversación quedó registrada por la cámara del local cerca de las 10 de la mañana. Hay que tomar en cuenta que Julio tenía una orden de restricción para acercarse a esa casa, pero igual fue a ver qué pasaba. Entró por el portón del estacionamiento, pero la casa estaba completamente vacía. Poco después llegan Bruno y Araceli, comienzan a discutir, por lo que Araceli prefiere volver al trabajo. Esta discusión pasa de ser gritos a ser una pelea física que termina con Bruno dándole 7 puñaladas al pecho de Julio. Bruno luego llama a la misma ferretería para que les entreguen más bolsas de cemento y arena. Este es el momento donde cometió el error que llevó a su descubrimiento. Eligió aprovechar otro desnivel de la casa para enterrar a su suegro. Este espacio queda enfrente, pegado a la puerta de entrada que da a la calle. Un pequeño pasillo con escaleras. Ahí depositó el cuerpo cubierto con una frazada, volvió a poner más cosas de los niños encima para llenar el espacio. Esta vez lo cubrió más descuidadamente con arena, cemento y otros escombros, y sobre todo esto puso un cuasi clon que pertenecía a Dalma. En el bolsillo de Julio se encontraría después 2 misteriosas servilletas con las inscripciones de B larga y la otra que decía
ayuda, chicos. Ese sector que estamos viendo Sí, ahora sí. en imágenes es el lugar donde fue encontrado el cuerpo del señor Julio. Recordemos de que se dio a conocer una servilleta en la cual él pedía ayuda para los niños. En otro manuscrito también tenía las iniciales. Estamos viendo la parte del fondo. Ese lugar ya corresponde al patio de atrás. Ese 8 de octubre, la señora Alexandra Zárate fue quien contactó con la policía. Ella alquilaba el estacionamiento de la casa para que los empleados de su empresa, que está muy cerca de ahí, puedan dejar los vehículos. Pero como toda la semana estuvo cerrado y no pudo contactar con los Rojas, se acercó esa mañana a ver qué pasaba, encontrándose con el terrible olor y las moscas. La policía de homicidios en compañía de una fiscal se presentaron a hacer el allanamiento y al encontrar el cadáver de Julio, dieron la orden de arresto para Bruno Marabel. Él se encontraba en la casa de sus padres en Itá cuando vio la noticia en la televisión e inmediatamente le dijo a su padre que se iba a ir a Argentina. Un grupo de policías vestidos de civil ya estaban vigilando la zona. Al percatarse, Bruno corre y se sube a un taxi. Entonces empieza una persecución en la que las autoridades disparan contra las ruedas del vehículo para detenerlo. Logran arrestarlo tanto a él como al taxista ya llegando a la zona de Remanso, que es donde está el puente que va hacia Argentina. Ambos son puestos en la misma celda donde después el conductor testifica que Bruno le dijo: "Yo los maté a todos", cosa que después iba a negar. La primera historia de Bruno Marabel cuando lo interrogaron fue que sus suegros supuestamente lo querían usar como parte de sus estafas. Él también mencionó que ellos recibieron muchas amenazas con sacarle la propiedad a la familia, también matar al padre, tenían muchos problemas con otras personas, así que alguien más fue el que realizó estos asesinatos como ajuste de cuentas. ¿Cuál era el problema? ¿Tu terreno te querían comer o...? Querían sacar la casa a papá y querían que yo le saque préstamo. A la casa de Itá. Sí. Octavo piso. ¿A tu nombre quería que vos saques la plata? Sí. Sube. ¿Y después qué iba a pasar con eso? Le tenían que dar a ellos. Cuando necesitaban ellos hacían cualquier cosa. Hasta te podían asesinar. Conociéndole a la familia y cómo andaba este ajuste de cuenta. Por 2 años mantuvo su inocencia hasta que en octubre del 2020 admitió que mató a Julio Rojas, pero solamente a él, porque fue él quien mató a toda la familia y estaba a punto de atacarlo a él también, así que no le quedó de otra que defenderse. Bruno Marabel fue acusado por feminicidio a Dalma y homicidio doloso a los otros 4 miembros de la familia. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y no coincidían en nada con sus testimonios. Fue condenado a la pena máxima en Paraguay, que es de 30 años de cárcel más 10 años de seguridad por considerarse muy peligroso para la sociedad. Durante su reclusión en la cárcel de Tacumbú e incluso después de su condena, Bruno se convirtió en un tipo de celebridad con una página de más de 10.000 seguidores en Facebook que apoyan su inocencia. Inclusive con todas las evidencias que hay y sabiendo que es obvio que él fue el asesino de toda esta familia. También muchas mujeres van a visitarlo hasta hoy día a la cárcel, donde tiene encuentros conyugales. Incluso una dijo haber quedado embarazada en una de estas visitas. Los demás acusados, el taxista Jorge Luis Samaniego, que conducía el taxi en el que Bruno intentó huir, fue detenido en ese momento pero rápidamente liberado, ya que solo seguía las órdenes del sospechoso haciendo su trabajo. Marcelo Sosa fue desvinculado del caso en enero del 2019, ya que no había ninguna prueba en su contra. Alba Armoa, que fue la última novia de Bruno, aceptó el juicio abreviado al aceptar los cargos en su contra de reducción, frustración a la persecución y ejecución penal y omisión a dar aviso de un hecho punible, siendo condenada en marzo de 2019 a 2 años con suspensión de condena. Tiene restricciones de conducta como la prohibición de abandonar el país, portar armas o consumir drogas. Araceli Sosa no aceptó la opción de juicio abreviado, alegando que era inocente de los cargos, por lo que pasó a juicio oral, donde finalmente fue absuelta en septiembre del año 2020, hace poco tiempo. La justicia tarda, pero cuando de verdad somos inocentes tenemos que llegar hasta la última instancia y llegar a esto, que gracias a Dios hay buenos tribunales y se pudo demostrar. Lastimosamente no tenía que llegar a juicio oral, pero yo les dije a mi mamá y a mi papá que iba a continuar hasta la última instancia. Araceli, ¿cómo va a quedar estos 7 meses que estuviste en prisión? ¿Vas a recurrir a algún tipo de demanda? No sé, lo único que quiero es empezar de nuevo, que me dejen en paz y también pedirle a la gente, siempre especialmente a los periodistas, que no
rompan más la presunción de inocencia de las personas, que siempre hay que respetar eso. Y gracias a la prensa también en un momento dado la gente me trató como lo peor, pero yo no soy una persona rencorosa, quiero ser feliz, agarrarle a mi hija ahora mismo y irme a Cacupé, que era la promesa que tenía. Eso es lo único. El motivo de este quíntuple asesinato nunca fue esclarecido. Se comprobó que Bruno Marabel asesinó a su esposa, sus hijastros y suegros, pero él nunca confesó el por qué. Como dijimos, su única confesión fue que asesinó al padre de la familia porque él supuestamente mató a todos los integrantes, hecho que se comprobó que es mentira. No podemos obviar que la familia Rojas Rodas tenía un historial delictivo extenso y que la declaración de Bruno Marabel de que ellos querían aprovecharse de él podría haber sido el motivo. De igual manera, nada justifica sacarle la vida a otra persona. Hay varias hipótesis del por qué. Una de ellas es que Bruno ya quería empezar una relación nueva con Alba. Como no sabía cómo escapar de su actual relación, decidió asesinar a Dalma y toda su familia. Otra hipótesis es que tenía que ver con dinero, ya que Bruno empezó a vender los bienes de la familia. No mucho después de las condenas, se viralizó una foto de la casa que supuestamente estaría a la venta por tan solo $12,000, un precio muy bajo para el mercado inmobiliario en una zona conocida como el microcentro de la capital. Muchos aseguran que en la actualidad se escuchan gritos que tendrían que ver con hechos paranormales. Esta fue la triste historia del quíntuple asesinato en la Casa del Horror.